Buenos días, mi nombre es David Guarimata y en esta oportunidad voy a resolver un problema de mecánica de los fluidos bajo el tema manometría y presión manométrica. En esta página tenemos lo que viene siendo el dibujo del problema o del enunciado, en el cual podemos extraer algunos datos que están implícitamente en el mismo. Por ejemplo, como el tubo, este tubo que vemos acá en esta parte está abierto, ¿verdad? Podemos decir o tomamos en cuenta aquí una presión atmosférica, la cual va a ser la misma a lo largo de este tubo, siempre y cuando no entre en contacto con el fluido. ¿Ok? Entonces la presión atmosférica en esta parte, en la parte que está blanca, es constante. ¿Ok? Entonces el siguiente paso que podemos hacer es decir que estos 15 grados, ¿verdad?, de altura o de inclinación que tiene el tubo que va subiendo son estos mismos 15 grados que lo vamos a representar ahora. ¿Ok? Ya que por geometría este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, ahora procedemos a colocar un marco de referencia inercial, el cual nos va a ayudar a seguir desarrollando el ejercicio. Este marco de referencia lo vamos a colocar en este punto, hasta donde llega el fluido. ¿Ok? Entonces, teniendo ya este marco de referencia hecho por aquí, podemos darle nombre a ciertos puntos. Por ejemplo, a este punto que está acá lo vamos a llamar 1, al que está fuera de contacto con el fluido, y vamos a llamar a este punto aquí donde termina la L, lo vamos a llamar punto 2. Ok, como podemos notar, en este caso la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 es que este punto de presión está en contacto con el fluido y este no. Entonces decimos que el punto 1 o la presión del punto 1 es igual a la presión atmosférica, ya que dijimos que la presión atmosférica es la misma siempre y cuando no esté en contacto con el fluido. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor del punto 1. Una vez extraídos los datos del dibujo, ¿verdad?, o la gráfica que nos dan, podemos empezar a realizar nuestras ecuaciones de manometría y de presión. ¿Ok? Entonces, primero, ya tenemos el punto 1, ¿ok?, o la presión del punto 1. Vamos a la presión del punto 2. Entonces hacemos una diferencia de presiones. Sería presión del punto 2 menos presión del punto 1 es igual al peso específico del fluido, ya que el punto 2 ya está en contacto con el fluido que representamos aquí de color rojo, por la altura de el punto 1 al punto 2, que es esta, la vamos a representar con una H. ¿Ok? La altura del punto 1 al punto 2. Ok, ahora vamos entonces a la última presión o hacer la ecuación para calcular la última presión, que es la presión en A, que es la que casualmente nos pide el enunciado. Entonces, el enunciado también nos menciona que despreciando las distancias entre la presión en el punto A y el punto 2, decimos que para llegar al punto A desde el punto 2 tenemos que ascender una distancia, ¿verdad? Sería presión en A menos presión en 2 es igual a menos, ¿verdad?, colocamos el negativo, ya que hay un ascenso, el cual produce una caída de presión. ¿Ok? Ya que a más profundidad, más presión; a menos profundidad, menos presión. Entonces, como vamos subiendo,
la presión disminuye, ¿ok? Entonces, menos el peso específico del fluido por la altura entre 2, o la altura del punto 2 y la altura del punto A, ¿ok? Que como vemos se parece mucho a la ecuación que hicimos anteriormente. En este punto donde ya tenemos nuestras ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tomar en donde tenemos la incógnita, que es PA, y vamos a sustituir estos valores internos, ¿ok? Entonces decimos que PA, o la presión en el punto A, es igual a la presión en el punto 2 menos el peso específico del fluido por la diferencia de altura. Ok, entonces vamos a empezar a sustituir. Tenemos la presión en el punto 2, ¿verdad? De hecho nos la da esta ecuación aquí. Ok, ahora esta ecuación nos da un dato interesante también, y es que la presión atmosférica en manometría se considera cero. Ok, P1 dijimos que era la presión atmosférica, y como es cero, entonces decimos que P2 es esto que está aquí. Entonces, presión en el punto A es igual a el peso específico del fluido de 1 a 2 menos el peso específico del fluido de 2 a A. Ahora, como el enunciado nos dice que vamos a despreciar la distancia entre A y 2, o entre 2 y A, que sería lo mismo, esto se nos vuelve a ser 0. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera: presión en el punto A es igual al peso específico del fluido de la altura 1 a 2. Esta es la ecuación que a continuación vamos a resolver aplicando algunos términos de geometría en esta parte. Para conseguir el valor de h, es decir, esta altura, aplicamos términos de trigonometría, ¿verdad? Hay uno que conocemos que nos dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar en este triángulo que se nos forma en este espacio. Entonces, decimos que seno del ángulo sería 15 grados, es igual a cateto opuesto, ¿verdad? Que sería nuestra h, sobre la hipotenusa. El valor de nuestra hipotenusa nos dicen que es aproximadamente 115 milímetros, ¿verdad? Que transformados en metros serían 0,115 metros. Ok, ahora despejamos nuestra h y decimos que h, o la altura, es igual a el seno del ángulo por 0,115 metros. Entonces este valor lo calculamos y nos da el siguiente resultado: es igual a 0,0297 metros. ¿Ok? Este valor es el que vamos a calcular con el peso específico del fluido, que vamos a calcular a continuación. ¿Ok? Estamos hablando del peso específico del fluido aquí, ubicado en el punto 2. Ahora, para obtener el peso específico del fluido, tenemos que sacarlo de una fórmula que es la de la gravedad específica. ¿Ok? Que por cierto, esta gravedad específica es un dato que nos da el enunciado. ¿Ok? Pero la fórmula dice de la siguiente manera: la gravedad específica es igual al peso específico del fluido sobre el peso específico de un fluido no conocido.
En este caso, como nos están dando un líquido, lo tomamos como si fuera agua, ¿ok? Y como no nos dan la temperatura, podemos asumir que está a 4 grados centígrados, ¿ok? Entonces, este valor lo tenemos tabulado, el cual da un resultado de 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Ahora, el peso, o mejor dicho, la gravedad específica también es un dato que nos da el enunciado, el cual dice que es 0,87. Entonces, podemos despejar el peso específico del fluido con estos dos valores que conocemos. Ok, y aquí con estos datos podemos decir que el peso específico del fluido es igual a 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos, que viene siendo esta parte, por 0,87, que es la gravedad específica que nos da el enunciado. Entonces, calculando esto, nos da un valor de 8,5347. Ahora, este valor, ¿verdad? Para sacar la presión en el punto A, decimos que es 8,5347 por el valor de H que calculamos ya hace un momento, 0,0297. Nos da el valor de la presión en A, 0,2534, y esta unidad que nos da 0,2534 va establecida en kilopascal, ya que estamos hablando en términos manométricos, y con esto determinamos el valor de la presión en A y damos como concluido el ejercicio.